Médicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases para el ENARM 2024. Hoy vamos a ver la primera parte de pediatría. Entonces, comenzamos viendo esta imagen en donde tenemos que comprender y aprender los hitos del desarrollo. Nosotros siempre lo hemos manejado de dos maneras. La primera, conocer que ya debería hacer para cierta edad y del otro lado, que es preocupante que no haga a cierta edad. Así que vamos con la primera, en donde tenemos estos dibujitos que ejemplifican muy bien qué es lo que debemos aprender. Recordar que el niño al mes y medio ya debería presentar una sonrisa social. A los 3 meses ya debería presentar el sostén cefálico. Posteriormente, a los 4 meses ya debería ser capaz de recoger o sostener objetos con la mano. A los 6 meses ya debería ser capaz de sentarse. A los 9 meses ya debería poder quedarse con objetos y a los 9 o 10 meses ya sería capaz de gatear o reptar, como sea que ustedes lo conozcan. También a los 11 meses ya tendría que poder estar de pie en bipedestación. Entre los 12 y los 15 meses ya tendría que ser capaz de decir su primera palabra y también hacer una torre de 2 cubos. A los 18, 21 meses ya sería capaz de correr y armar la torre de 4 cubos. A los 21, 24 meses, ser capaz de subir y bajar escaleras, poder formar torres de 6 cubos y también tener sensaciones de alegría o tristeza. Aproximadamente a los 3 años, diferenciar entre el ayer y el mañana y también poder armar torres de hasta 8 cubos. Finalmente, a los 5 años, comprender a la muerte como un fenómeno permanente. ¿Cuáles van a ser las que comúnmente nos preguntan en el ENARM? Que al mes y medio ya tiene la sonrisa social, una súper importante que siempre preguntan a los 3 meses ya tiene el sostén cefálico, a los 6 meses ya se sienta, a los 10 meses ya se para en 2 piernas, al año ya dice sus primeras palabras y que a los 5 años comprende la muerte como un fenómeno permanente. Ahora, del otro lado tenemos una tabla un poquito más larga donde nos viene cuáles son los signos de alerta del desarrollo psicomotor. Esto quiere decir que son los datos que nos deberían preocupar en caso de que a tal edad no lo presente. Por ejemplo, que al mes de edad todavía continúe con irritabilidad persistente, que no fije la mirada y que no reaccione a los ruidos. Esto porque podría incluso tener un déficit a ese nivel. A los 2 meses, que todavía se sobresalte de manera exagerada ante un ruido, que todavía presente aducción del pulgar y la ausencia de la sonrisa social, que coincide con lo que veíamos, ¿no? Que al mes y medio aproximadamente ya desarrolla la sonrisa social el niño. A los 3 meses de edad, que todavía presente asimetría de actividad con las manos, que no te siga con la mirada, que no tenga respuesta a los sonidos, lo cual pues incluso ya nos hablaría incluso de sordera, y que aún no presente sostén cefálico, porque a los 3 meses ya lo debería tener. A los 4 meses que continúe con las manos cerradas, que no emita risas sonoras y que no se oriente hacia la voz, otra vez, que probablemente pues esté sordo este niño. A los 6 meses de edad, que todavía presente hipertonía en miembros e hipotonía de cuello y tronco, por lo cual pues obviamente no se va a poder sentar, que no se rote sobre sí mismo, que todavía persista con la reacción del moro, que es una pregunta importante igual. A los 6 meses desaparece el reflejo del moro y que no esté en sedestación con apoyo, porque veíamos que a los 6 meses ya debería poder sentarse. A los 9 meses, que todavía no tenga desplazamiento autónomo, eso se refiere con el gateo, que todavía presente hipotonía de tronco, que no se mantenga sentado, porque a los 6 meses ya tendría que estar sentado, y que no emite bisílabos, pero no palabras, bisílabos. A los 12 meses, que todavía no se pueda parar, porque ya veíamos que a los 10 meses tendría que ser capaz, y que no entienda órdenes sencillas. A los 15 meses, que no camine solo, que tenga ausencia de pinza superior, que no aviente objetos y que pasa ininterrumpidamente de una actividad a otra. A los 18 meses, que como tal no sube escaleras, no tiene un vocabulario de 7 palabras, no garabatea, no bebe y no hace una torre de 2 cubos que veíamos que ya podía hacer a más tardar a los 15 meses. Finalmente a los 24, que el niño no corra,
no construya la torre de tres cubos, que no use la palabra no, porque también a los 24 meses ya puede decidir entre sí y no, y que todavía continúe con estereotipos verbales. Esas dos tablas hay que aprendérselas de arriba abajo, es cuestión de repetir y repetir y repetir, y mi consejo es que realmente te hagas la pregunta inversa. A los 15 meses, ¿qué debería hacer el niño? ¿Y qué sería preocupante que no hiciera a los 6 meses? Así poco a poco te va a ser más sencillo. Vamos a hablar de otros temas, como son el control y seguimiento del niño, una guía de práctica muy larga, pero que tiene muchos puntos a tomar en cuenta. Vamos a ver cada uno de ellos. Comenzamos con nutrición, donde nos dice que indicar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es primordial y se recomienda incorporar lenta y progresivamente la alimentación diferente a la lactancia a partir del sexto mes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a iniciar con papillas de verduras, frutas y cereales sin gluten. También se recomienda continuar con leche materna entre los 6 y 23 meses de edad e integrarlo a la dieta familiar en el primer año. Finalmente, el destete se recomienda a la edad de los 2 años, o sea, que a los 6 meses ya le vamos a agregar otras cosas que no sean lactancia materna exclusiva y a partir de los 2 años ya el niño no tendría por qué seguir bebiendo leche materna. En cuanto al desarrollo psicomotor, nos dice la GPC que es un proceso continuo y se da en forma ordenada. Y cada etapa va a representar un nivel de madurez con características singulares, sensorial, motora, comunicativa y cognitiva. En cuanto a los signos de alarma neurológicos que se pueden presentar a cualquier edad, son macrocefalia, microcefalia, movimientos oculares anormales, hipotonía, así como reflexia osteotendinosa generalizada. Finalmente nos dice que el desarrollo neurológico en el menor de los 5 años va a incluir las siguientes áreas, que es diferente a lo que estábamos viendo acá. Estas son motriz gruesa, motriz fina, lenguaje y socialización. Y esto lo vamos a hacer a partir de la prueba de Denver, que esa es la pregunta que siempre hacemos en el ENARM. Bueno, que siempre se hace. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo neurológico del menor de 5 años? Motriz gruesa, motriz fina, lenguaje y socialización. ¿Y cuál es la escala o la prueba por la cual se evalúa el desarrollo neurológico a los 5 años? Y la respuesta es la prueba de Denver revisada. Ahora, esto lo vamos a revisar más a detalle en pediatría, en cuanto a ortopedia, pediatría. Pero tenemos una pequeña parte de displasia de cadera, donde nos dice que en cuanto a la displasia acetabular de cadera, hay datos que debemos considerar, como son asimetría en los pliegues, alteraciones de la longitud de los miembros inferiores, así como alteración en la movilidad de la cadera, donde lo normal es una abducción de 75 grados y una adeducción de 30 grados. Para las alteraciones sensoriales igual nos da muchas pautas. Por ejemplo, nos recomienda detectar anomalías oculares en la etapa del lactante. Esto incluye cataratas congénitas, retinoblastoma y estrabismo, acompañado de la detección precoz de los defectos de refracción y la ambliopía, donde son las patologías que más afectan la agudeza visual. Los controles recomendados serán a los 28 días y 6 meses de edad, donde vamos a valorar el comportamiento visual y también descartaremos anomalías oculares. Después, entre 6 meses a 2 años, se recomienda realizar pruebas de oclusión para detectar estrabismo o ambliopía. Esto lo veremos más a detalle en las clases de oftalmo. Y finalmente, en mayores de 2 años, se recomienda medir la agudeza visual con los optotipos infantiles. Continuando, vamos a ver que para la detección de hipoacusia neonatal se van a utilizar los siguientes métodos con una sensibilidad elevada, que son autoemisiones acústicas y potenciales evocados del tronco cerebral. Finalmente, la GPC nos recomienda realizar valoración auditiva por medio de pruebas subjetivas como pueden ser aplaudir, el chasquido de los dedos o emitir cualquier tipo de ruido, las pruebas básicas que se hacen en la exploración física. En cuanto a la detección oportuna de algunas enfermedades, y prevenciones, también nos incluye la GPC, que debemos promover hábitos saludables sobre higiene dental, que incluyan prevención primaria de caries dental, manejo de la enfermedad periodontal, tratamiento precoz de traumatismos dentales,
así como prevención primaria y diagnóstico precoz de maloclusión dentaria. También se recomienda realizar valoración de la salud bucal y consejos sobre hábitos saludables en los controles de salud del recién nacido, que son a los 12 meses, y posteriormente 2, 4 y 5 años. Nos dice también la GPC que el gatear tiene algunos beneficios, como son independencia para desplazarse, control de movimientos alternos, piernas y manos, desarrollo de la columna y músculos, desarrollo de hemisferios cerebrales y del sentido táctil. También se aconseja la autoexploración en los testículos en varones con antecedente de criptorquidia a partir de los 14 años. Esto, como veíamos, quizá en una parte para detectar crecimientos anormales, pero lo más importante es por el cáncer de testículo que veíamos en los pacientes con criptorquidia, en la parte de neonato, que tienen un riesgo muy elevado. Y finalmente, la GPC nos recomienda prohibir deliberadamente el uso de la andadera. En cuanto a la actividad física, se recomienda supervisar la clase de actividad física que realicen niñas y niños. Esto con el propósito de prevenir sobrepeso y obesidad. También recomendar a los padres o tutores que los menores de 1 año que les permitan el juego libre con actividades que no sean estructuradas, o sea, que sean simplemente actividades libres, que no sean deportes, que no sean juegos armados, donde lo importante es la exploración de su entorno bajo la supervisión de un adulto. También te recomienda promover el juego libre en infantes de 4 a 6 años, donde van a tener énfasis en la diversión, interacción social, exploración y experimentación. Y saber que cualquiera de estas actividades tienen que ser seguras y supervisadas, como pueden ser ahora sí correr, nadar, brincar o jugar con la pelota. También los padres deben reducir el transporte sedentario en carriola o vehículo y limitar el tiempo de televisión a 2 horas al día. También recomienda promover la disminución de actividades sedentarias y modificar las conductas hacia actividades físicas y actividades físicas repetidas. Para el seguimiento, esta es una de las más importantes. ¿Cada cuándo debe ir el niño al doctor? Donde nos dice la GPC que el niño menor de 5 años debe recibir un cierto número de consultas de acuerdo a su edad. Menores de 30 días de nacido requieren 2 consultas a la semana y a los 28 días. De 1 a 12 meses deben recibir 6 a 12 consultas, o sea, cada mes o cada 2 meses. De 1 a 4 años, una consulta cada 6 meses. Y de 5 años en adelante y el resto de nuestra vida, una consulta anual, aunque sea para tamizaje. Saber que en menores con sobrepeso y obesidad también deben considerarse con alto riesgo para desarrollar hiperinsulinemia, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares. Finalmente, cuando el crecimiento y estado nutricional del niño se encuentran con desnutrición leve, moderada o sobrepeso, se debe citar a intervalos más cortos, incluso cada mes en los menores de 5 años. Después, estas son tablitas que debemos conocer, debemos recordar, porque te pueden hacer la pregunta dirigida. ¿Cuántas son las desviaciones estándar que incluyen las siguientes variables? O sea, que de 2 a 3 desviaciones estándar en cuanto a una relación peso por edad, pues sería obesidad. También de 1 a 1,9 desviaciones estándar sería sobrepeso. Un peso normal más menos una desviación estándar. Desnutrición leve de -1 a -1,99 desviaciones estándar. Desnutrición moderada de -2 a -2,99 desviaciones estándar. Y desnutrición grave de -3 a -3 para desnutrición grave. En cuanto a la talla en relación con la edad, de +2 a +3 desviaciones estándar es una talla alta. De +1 a +1,99 es una ligeramente alta. Más -1 es una estatura normal. De -1 a -1,99 es una estatura ligeramente baja. Y de -2, una estatura baja. En cuanto al peso con relación a la talla, vamos a ver que un indicador peso-talla de +2 a +3 desviaciones estándar es obesidad. +1 a +1,99 es sobrepeso. Más -1 es peso normal. De -1 a -1,99 es desnutrición leve. De -2 a -2,99 desnutrición moderada. Y de -3 e incluso menos será una desnutrición que ya se considera grave. Vamos a hablar un poquito sobre lactancia materna. Pero en cuanto a
la alimentación en ciertas situaciones. Por ejemplo, en niños hipotónicos, nos dice la GPC que estos suelen tener problemas de alimentación. Esto como resultado de un deficiente desarrollo, un control anormal o subdesarrollado de estructuras orofaringeas. Y esto va a provocar descoordinación y succión débil. Por lo tanto, la lactancia materna en niños con hipotonía nos va a ayudar a una adecuada coordinación de boca y lengua, así como proteger de infecciones respiratorias y del oído. Y finalmente, pues es una ventaja neurocognitiva para el niño. En el niño hipotónico, por lo tanto, se recomienda la posición cruzada y la posición del balón de fútbol. Y como tal, no hay contraindicación para la lactancia materna exclusiva en niños hipotónicos. Si nosotros hablamos de alteraciones en la boca, nos dice la GPC que la anquiglosia, o como lo conocemos, el frenillo corto, va a ser una condición congénita donde vamos a tener un frenillo que, como dice su nombre, es corto, es espeso o anormalmente apretado. Y esto va a impedir la movilidad de la lengua, así como limitaciones, ya sea dificultades para la lactancia, hábitos de deglución atípica y problemas de articulación del habla. Y ya finalmente, problemas mecánicos como incapacidad para limpiar la cavidad oral y un estrés psicosocial, sobre todo por las alteraciones del habla. En estos pacientes se recomienda la frenectomía y también incluso esta favorece la lactancia materna. Otras recomendaciones en niños para la lactancia materna con labio hendido son que el lactante debe sostenerse de modo que el labio hendido quede orientado hacia la porción superior del pecho. También que la madre puede ocluir la hendidura del labio con el pulgar u otro dedo y con esto dar soporte a las mejillas del lactante para reducir el ancho de la hendidura e incrementar el cierre alrededor del pezón. Finalmente, si tenemos un labio hendido bilateral, se recomienda una posición a caballo, ya sea sobre un cojín o apoyado en la pierna de la madre. Y también se puede cara a cara para ese tipo de pacientes. Vamos a hablar ahora en cuanto a la lactancia materna y errores del metabolismo. Ya lo veíamos en neonato, pero son tan frecuentes estas preguntas que vale la pena recordarlas una y otra vez. Por ejemplo, incluso te dice que se debe recomendar la leche materna como fuente primaria de fenilalanina en recién nacidos y lactantes con fenilcetonuria. Y como dice aquí, se recomienda la lactancia materna por succión el tiempo necesario hasta vaciar la mama por cada tetada. Y el número de tetadas se recomendarán en base a los niveles de fenilalanina en sangre, donde el objetivo en niños con fenilcetonuria va a ser mantener los niveles de fenilalanina entre 2 y 6 miligramos. Finalmente, no se indica la leche materna ni otra en pacientes con enfermedades como son galactosemia clásica, donde se necesita una fórmula libre de galactosa, enfermedad de orina de jarabe de Arce, donde se requiere una fórmula libre de leucina, isoleucina y valina. Pero, como dice aquí, en pacientes con fenilcetonuria, se requieren formas libres o restringidas de fenilalanina y hasta cierto punto te permite, como ya mencionamos, continuar con la lactancia materna. Pero sí hay que estar consciente de que debemos mantener valores de fenilalanina entre 2 y 6 miligramos. Algunas preguntas de muy alta dificultad del ENARM es justamente cuáles son algunos medicamentos que están permitidos o que están contraindicados en la lactancia materna. Y de verdad que la pregunta es dirigida. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son algunos de esos medicamentos que podrían ser seguros en el caso de que la mujer esté lactando. Por ejemplo, vemos que los siguientes antihelmínticos son seguros durante la lactancia materna. Estos son albendazol, levimisol, mebendazol, niclosamida, praziquantel, pirantel e ivermectina. En cuanto a los antiparasitarios, nos dice la GPC que al administrar una dosis única de 2 gramos de metronidazol, se recomienda suspender la lactancia materna de 12 a 24 horas hasta que se complete la excreción del metronidazol. Para los antibióticos, los siguientes sí son compatibles con la lactancia materna: nitrofurantoína, trimetoprim-sulfametoxazol, ácido nalidíxico y sulfadiazina. Los que no se pueden dar, ya que sí se excretan por la leche materna, son cloranfenicol, sobre todo porque causa mielosupresión y anemia plástica y el síndrome del niño gris. Clindamicina, pues aumenta el riesgo de colitis pseudomembranosa, y tetraciclinas, ya que generan un depósito en el esmalte dentario y posterior decoloración de los dientes.
Si no se puede evitar la prescripción de esos medicamentos, entonces se recomienda suspender la lactancia materna y ofrecer fórmula láctea durante el tiempo que se prescriban estos medicamentos. En cuanto a los antifímicos, nos dice la GPC que todos los antifímicos son compatibles con la lactancia: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol e incluso streptomicina. También, de acuerdo a la guía de práctica clínica, se recomienda que los hijos de madres con tuberculosis reciban profilaxis con isoniazida acompañado de inmunización con BCG. Los antifúngicos que sí se permiten durante la lactancia materna son nistatina, fluconazol, ketoconazol, miconazol, itraconazol y también tonaltato. Y los antivirales que se consideran seguros durante la lactancia materna son aciclovir, famciclovir, oseltamivir, valaciclovir y zanamivir. Como vemos, casi todos son medicamentos de primera línea de muchas de las enfermedades que siempre revisamos, pero más bien habrá que recordar que los demás que no estén en esta lista no son seguros, y de los que ya nos hicieron énfasis son cloranfenicol, clindamicina y tetraciclinas. También vienen otros, por ejemplo, en cuanto a los antidiabéticos, el uso de metformina y glibenclamida sí se pueden administrar con seguridad en los recién nacidos. Sin embargo, en caso de utilizar otro hipoglicemiante por vía oral, se recomienda suspender la lactancia o incluso cambiar a metformina o glibenclamida. Cuanto a los antihipertensivos, todos los IECA y los SARA2, o sea, todos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina, pues entonces deben estar, no se pueden utilizar, son teratogénicos. Incluso aquí nos dice el ejemplo del captopril, pero en realidad son todos. En cuanto a los anticonvulsivos, que esta pregunta de hecho me la hicieron a mí en mi ENARM, los más recomendados para las pacientes en lactancia son valproato, fenitoína y carbamazepina. Los que están prohibidos son fenobarbital, primidona y también etosuximida. Estas son preguntas que se han hecho en enarms previos, que ustedes recordarán cuando estén buscando sus anteriores bancos de enarms del año 2020-2019. En cuanto a conservación, se recomienda que la leche fresca o recién extraída puede permanecer a temperatura ambiente entre los 27 y los 29 grados, y el límite razonable serán 3 a 4 horas. También se ha demostrado que la leche almacenada en refrigeración a 4 grados es segura para su administración al bebé previo calentamiento, pues la capacidad bactericida de la leche almacenada declina entre las 48 y 72 horas. También se recomienda que la leche fresca se conserve a 4 grados durante 72 horas para el niño sano, pero solamente 48 horas en el medio hospitalario. Y también que la leche congelada entre los -4 a los -20 es segura y preservará todas las vitaminas, las proteínas, lípidos, enzimas, lactosa y zinc, y permitirá su almacenamiento hasta por 6 semanas. En cuanto a los recipientes, la GPC nos dice que no hay diferencia entre los de vidrio o polietileno para la adherencia de nutrimentos liposolubles, la inmunoglobulina A y el conteo de leucocitos. Sin embargo, el polietileno sí se asocia a una reducción de 60% de inmunoglobulina A, mientras que el acero se asocia a reducción del conteo y viabilidad celular. Por lo tanto, ¿qué te recomienda la GPC? Utilizar recipientes para el almacenamiento de la leche materna en vidrio o polipropileno. Es diferente el polipropileno que el polietileno, recuérdate. Entonces se puede almacenar en recipientes de vidrio o polipropileno y no se recomienda de polietileno o de acero. Para rápido, de vidrio. Continuamos con un tema interesante que es talla baja. En cuanto a la GPC, se habla de talla baja cuando ésta se sitúa por debajo de dos desviaciones estándar de la media o en su defecto debajo del percentil 3 en las tablas correspondientes para edad y sexo. Y el concepto de hipocrecimiento se va a referir a aquellos niños con velocidad de crecimiento baja de forma mantenida, es decir, una velocidad de crecimiento menor al percentil 25. Y vemos que el concepto de talla baja incluye niños de talla baja patológica como aquellos con talla baja como variante de normalidad. Para el abordaje inicial hay que investigar la talla y la edad de presentación del desarrollo puberal tanto de la madre, el padre y los hermanos, y saber si hay antecedentes incluso de consanguinidad
desórdenes esqueléticos, alteraciones del crecimiento o enfermedades crónicas. Por lo tanto, la GPC nos habla de que para la evaluación del estado madurativo se recomienda que en el lactante y el niño pequeño se tome en cuenta el tamaño y cierre de las fontanelas, así como el desarrollo de la dentición, y también que en el niño prepuber y en el puber se realice estimación del desarrollo puberal, valorando el desarrollo genital en el varón, ya sea por el orquidómetro de Prader o evaluando la longitud del eje mayor testículo. También desarrollo mamario en la mujer y desarrollo del vello pubiano en ambos, por la escala de Tanner o los estadios de Tanner, y señalar si son correspondientes a la edad cronológica. Para esto nos dan dos opciones, antropometría y radiología. En cuanto a la antropometría, nos dice la GPC que para un registro más fidedigno se recomienda que en el niño menor de 2 años se mida la longitud con un infantómetro, o sea, la cajita, mientras que en el mayor de 2 años con el estadímetro, o sea, el de la jirafa que te regala Nestlé. También se debe medir la talla de ambos padres con el mismo rigor que la del paciente. Con esto vamos a obtener la famosísima talla blanco, la cual va a variar de acuerdo a si el paciente es niño o niña. Si es niño, se suma la talla paterna más la talla materna sobre 2 y se le sumarán 6 puntos centímetros. Mientras que en niñas se suma la talla paterna más la talla materna entre 2, pero en este caso se van a restar esos 6,5 centímetros. Y del resultado se tomará en ambos sexos más menos 5 centímetros, donde vamos a establecer el percentil 3 y el percentil 95 del potencial genético. O sea, a pesar de lo que te salga de más menos 5 a este, todavía le puedes sumar 5 centímetros más para saber si estamos, o más bien le tienes que restar 5 centímetros más para saber si estamos ya ante talla baja. Finalmente, se deberá registrar la velocidad de crecimiento a través de mediciones cada 4 meses y por un periodo de tiempo promedio de 2 años. Al final, toda velocidad de crecimiento que se encuentre debajo del percentil 25 debe considerarse anormal. En cuanto a la radiología, que es una con la que más estamos familiarizados, sabemos que en todo paciente con talla baja proporcionada se debe solicitar una edad ósea. En menores de 2 años es con radiografía de pie y tobillo izquierdos y en mayores de 2 años es de la mano no dominante. O sea, que a los 2 años ya sabemos si el niño es zurdo o diestro. Y se recomienda que el pediatra realice la interpretación de la edad ósea por medio del método por el cual tenga mayor experiencia, ya sea Greulich y Pyle para la mano y la muñeca, así como Tanner y Whitehouse, o el método SHS. Finalmente, nos habla de una clasificación donde tenemos que la talla baja familiar se reconoce en los niños que tienen una talla acorde con la talla blanco familiar, o sea, que los dos padres están chiquitos y por lo tanto el niño pues siempre va a ser pequeño, con una edad ósea acorde a la cronológica y que presenta un desarrollo puberal a la edad normal, o sea que todo está bien, menos la talla porque es muy bajito, pero sus padres son bajitos, él tiene buen desarrollo óseo y también tiene un buen desarrollo puberal para su edad, solo que está chiquito. Mientras que el retraso constitucional del crecimiento van a ser niños sanos con una talla que sí está debajo de su talla genética y que tienen una maduración ósea más lento que el resto. Y también van a tener un retraso puberal. Para terminar, tenemos aquí este algoritmo donde nos vamos a orientar para saber si el niño está en talla baja o no. ¿Qué nos recomienda? Uno, medición de la talla. Y dos, ubicar la talla en percentilas poblacionales para edad y sexo. Si a partir de estas tablas ya tiene una talla por debajo del percentil 3, entonces vamos a medir la talla de ambos padres, obtener la talla blanco familiar, ubicamos la talla del percentil en el carril percentilar familiar. Ahora, esta talla es acorde al carril percentilar familiar. Si no lo es, entonces le enviamos a pediatría porque a lo mejor este niño sí tiene talla baja. Si sí lo es, entonces vamos a considerar una talla baja familiar y vamos a citarlo cada 4 a 6 meses para registrar y evaluar la velocidad del crecimiento. Si su velocidad de crecimiento sí es normal, pues está talla baja familiar. Si su velocidad de crecimiento no es normal, entonces sí tenemos un retraso que puede ser corregido y por lo tanto se debe enviar a pediatría. Y listo, médicos. Eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en la siguiente sección de pediatría.